Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este encuentro, nuestro encuentro mensual que tenemos en esta cátedra abierta. En esta ocasión nos encontramos en nuestra cuarta sinapsis abierta. Recordemos que este es un espacio organizado por el programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano en su sede de Medellín y por el semillero de investigación Sapiens, Neurociencias y Comportamiento. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Recuerde, y como siempre se los he dicho, este es un espacio que es posible gracias al interés de ustedes por las temáticas que nosotros proponemos y organizamos. Y justamente la temática que trabajaremos y que abordamos hoy es justamente una de las que en esos formularios de asistencia, algunos de ustedes o de las personas que asistieron nos comentaron que querían que abordemos. Y pues nada, vamos a trabajar. Entonces damos inicio oficialmente a esta nueva edición de Sinapsis Abierta, un espacio pensado para que nosotros podamos acercar la psicología y las neurociencias a las realidades humanas que, digamos, que más nos llaman la atención y que más están relacionadas con nuestro quehacer diario, tanto como profesionales, como estudiantes, como sociedad en sí mismo. Entonces, hoy nos convoca un tema que exige sensibilidad, que exige rigor y que sobre todo nos exige humanidad. Y es justamente cómo nosotros podemos comprender para incluir. Así ha decidido nuestra conferencista invitada denominar su cátedra Comprender para Incluir, y es donde nosotros vamos a centrarnos, y particularmente en el autismo visto desde una mirada de la salud mental, pues nos invita a replantear nuestros modelos, nuestras prácticas incluso a veces nuestros pensamientos o certezas respecto a este espectro. Entonces, es una temática que nos reta y que nos va a retar a reconocer esa diversidad neurocognitiva no como un obstáculo, sino como una forma distinta y valiosa para habitar el mundo, decir, de alguna manera. Entonces, esta noche nos acompaña la doctora Rosemary Romero, quien desde su experiencia clínica y formativa, pues nos ofrecerá claves para poder comprender mejor, intervenir con mayor pertinencia y promover de alguna manera entornos verdaderamente inclusivos desde esa comprensión. Para nosotros, desde el Politécnico Gran Colombiano, desde la formación del semillero de investigación, pues su presencia fortalece ese propósito de construir conocimiento que transforma la enseñanza, que transforma vidas, que transforma sociedad en sí mismo. Entonces esperamos desde la coordinación del programa en cabeza del doctor César Sierra, en nombre propio, Alexander Ríos. Esperamos que esta sesión sea un espacio justamente de reflexión profunda con preguntas de parte de ustedes y pueden levantar la mano para hacer sus preguntas y yo les iré habilitando los micros para que puedan comentar. Entonces esperamos que sea un espacio valioso justamente donde podamos, como el nombre de la cátedra lo establece, poder generar nuevas sinapsis y muy nuevos aprendizajes. Entonces, esto surge justamente cuando nosotros podemos entender mejor y elegir a mayor conciencia. Entonces, les doy a todos la bienvenida. Vamos a iniciar y en ese iniciar les presento a nuestra conferencista. La doctora Rosemary Romero es médico, ella es doctora en medicina egresada cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Padre Bellini de Santo Domingo, República Dominicana, que cuenta con una maestría en neurociencias y educación por la Escuela de Organización Industrial en Madrid, España, y una maestría en docencia universitaria por la Universidad Europea del Atlántico en Cantabria, España. También realizó una rotación de alta especialidad en esquizofrenia y otros trastornos psicóticos en el Instituto Ramón de la Fuente Muñiz en Ciudad de México. Por demás, autora de investigaciones, cursos, diplomados, su currículo es bastante amplio, es justamente eh, la calidad de profesional y de ser humano el que nosotros quisimos invitar. Y pues nada, doctora Rosemary, déjame saber si me oyes correctamente aquí. Eh, Sí, buenas Bienvenida noches. nuevamente y agradezco el haber aceptado nuestra invitación, ¿vale? Voy a ir compartiendo tu presentación y pues nada, bienvenida y podemos iniciar. Sí, buenas noches a todos.
Agradecer enormemente, profundamente la invitación de la Cátedra de Sinapsis por permitirme la noche de hoy compartir con ustedes los conocimientos de uno de los temas que realmente están en boga, por así decirlo. Personas que tienen todavía varias lagunas, preguntas y demás en cuanto al tema del trastorno del espectro autista. Bueno, estar aquí, permitirme acompañarles en uno de los recorridos más fascinantes que puede tener un individuo cuando se trata de prepararse académicamente. Y en este caso, hoy vamos a explorar el autismo desde el punto de vista moderno, científico, desde una vista también muy cercana, muy humana y muy empática, como decía Alexander Ríos en el inicio de la presentación. Vamos a hablar de las varias las intervenciones que tenemos que hacer, cómo podemos identificar a este tipo de pacientes y tener un poco más y desarrollar más empatía hacia este tipo de personas que realmente vienen o tienen la condición del autismo. Mi propósito en esta conferencia realmente es proporcionarle un conocimiento técnico que les brinde a ustedes una mirada un poco más profunda hacia esta condición y que podamos comprenderlo, no como un déficit como tal, ni una discapacidad, sino como una forma distinta que quien lo padece realmente lo experimenta de esa manera y tienen una forma diferente de poder ver el mundo. Por eso quise ponerle como título a esta presentación, comprender para incluir el autismo desde el punto de vista o desde una mirada desde la salud mental. Y agradeciéndole a todos ustedes que están esta noche de hoy conectados a esta presentación. Alexander, ¿me está lista entonces ya descargada la presentación? Ay, pues quiero pedirle disculpas porque tengo un tema con la cámara y no van a poder verme, me van solo a escuchar. Intenté, pero no lo he logrado. Parece que es un temita técnico de la computadora. Gracias y no te preocupes por ese detalle. En este momento ya estamos proyectando. ¿La puedes ver allí? Sí, la puedo ver. Yo puedo darle Perfecto. a avanzar, ¿verdad? Si tomas el mando, sí. Ahora en la parte de Sí, claro. arriba te dice tomar el mando, lo puedes hacer y si tienes esa Sí, sí, lo opción, tengo dale. aquí. Sí, lo Perfecto. puedo, creo. ¿Se puede ver ahí que se cambió la diapositiva? Hasta el momento no. ¿Dónde me dices que le da? En la partecita de arriba te dice tomar el mando. Arriba, la primera opción que te debe aparecer en la barra. No me lo dice, ¿no? Controlar. Eh, sí, Es, ok, ya sí. ahora sí. Ahora sí. Dale. Ahora se cambia. Sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar con esta presentación y este tema tan interesante el día de hoy, describiendo principalmente los objetivos. El objetivo del día de hoy, entre ellos está describir los criterios para tener mayor conocimiento sobre esta condición. Estos criterios van a estar establecidos tanto por el DCM-5, que es nuestro manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de psiquiatría o del campo de la salud mental. Tengo un tema aquí con la, a ver, sí, es aquí. Disculpen, déjame ver. Dios mío. Ujú. Bien. ¿Se ve la presentación o se ve todo? O sea, En este momento estamos viendo solo tu presentación. Estamos en la parte de los objetivos. ok, perfecto. Entonces les decía que vamos a describir los criterios, cuáles son esas características clínicas que nosotros podemos identificar en esos individuos y poder pensar que puede cumplir o no con esta condición. Entonces así podemos entenderle la importancia de poder evaluar el trastorno del espectro autista. Ya no se habla de autismo como tal, aunque siempre lo escuchamos el término, pero ya como hay tantos
tantas sintomatologías clínicas que pueden solaparse, pueden parecerse también de otros trastornos del neurodesarrollo, también se le habla entonces de un espectro, de una mayor amplitud clínica. Y entonces ya después de la identificación, podemos ya después de ahí llevarnos a especificadores y demás, porque ya según los avances y los estudios que se han realizado, vamos a ver más adelante que esta condición no viene, no necesariamente viene sola, sino que también puede coexistir con otros trastornos del neurodesarrollo que ustedes han escuchado, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también el trastorno de desarrollo intelectual o discapacidad intelectual, que anteriormente se le denominaba retardo mental. Entonces vamos a ver más adelante que no solamente hablamos de autismo, solo, sino que puede estar añadido otras condiciones clínicas. Entonces, del segundo objetivo, hablamos de la actualización de la prevalencia y la carga global. ¿Qué tan afectada puede estar nuestra población en general? ¿Cuál es la cantidad de niños que se encuentran descritos estadísticamente que pueden estar afectados por esta condición? ¿Qué realmente significa esta prevalencia a nivel mundial? ¿Cuál es la carga global? ¿Por qué se han visto aumentados los casos? ¿Cuáles son las causas que se explican de que hay una mayor identificación de este tipo de condición? Entonces, de esa misma manera, vamos a ver cómo esas cifras han cambiado tanto en los últimos 20 años. También vamos a revisar la evidencia de intervención temprana, revisando evidencia más sólida sobre las intervenciones tempranas, los programas basados en el desarrollo y las terapias que se encuentran centradas al manejo de estos pacientes que tienen esta condición y a la familia también. Vamos a analizar la adolescencia y la adultez. O sea, hablamos generalmente cuando se habla de trastorno del espectro autista, nosotros nos vamos ahí, nos imaginamos siempre un niño, pero también hay muchos adolescentes que crecen con esta condición, que son diagnosticados en la adolescencia e incluso hay adultos que no han sido identificados o diagnosticados en la infancia y en la adolescencia y entonces en la adultez ya entonces tienen a tener mayor riesgo, menos habilidades y así por demás. Así vamos a ver cómo se daría la salud mental de cada una de estas etapas, la autonomía de cada uno de los que padezcan esta condición, cómo se dan las relaciones, la calidad de vida y demás. Por último, entonces, lo ideal sería promover el enfoque de la neurodiversidad. Nosotros hemos escuchado mucho últimamente la neurodivergencia, que son estos tipos de pacientes que tienen y cumplen estas condiciones, que no son los neurotípicos que nosotros hablamos de aquellas personas que no padecen una condición o un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, vamos ya sabiendo toda la información de los objetivos anteriores, vamos a integrarlos todos para entonces tener un mayor enfoque hacia el manejo de la condición. Bien, entonces, ¿qué es el autismo o el trastorno del espectro autista? Cuando nosotros hablamos de autismo, nos referimos a una condición, no una enfermedad como tal, sino una condición donde el paciente va a tener una mayor vulnerabilidad y la va a tener mayor vulnerabilidad de poder desarrollar y aunarse a otra comorbilidad del neurodesarrollo, porque más adelante vamos a ver que es una condición que se puede dar de forma multifactorial, o sea, todavía no se ha descrito como tal que haya algo en específico que lo produzca, sino que todavía seguimos en investigación, se siguen describiendo como su nombre lo dice, o sea, varias causas, o sea, es algo muy multifactorial que no podemos ni siquiera, llegamos a pensar que pudo haber sido una que otra cosa que lo haya producido, pero específicamente y explícitamente todavía no tenemos ese dato. Tiene una variabilidad muy amplia, lo vamos a ver más adelante, y principalmente va a afectar la comunicación social y la flexibilidad conductual del individuo. El autismo comienza a presentarse desde las primeras etapas de la vida. El que ha revisado los criterios diagnósticos ha podido ver que los padres desde que el niño comienza a crecer, desde los 2 o 3 años, que ya ellos han visto que la comunicación y la interacción social no la pueden visualizar en el niño, que el niño no juega igual como juegan los demás niños. O sea, los padres realmente suelen ver
que hay un cambio, que no es igual que los demás. Y de esa misma forma se lo refieren a uno cuando van a la consulta clínica. Y te lo dicen, doctora, mire, él, yo no lo veo que él juegue igual con los demás niños, él no me mira cuando yo le hablo, él no juega igual, no habla, no hace interacción como hacen los demás niños y más adelante vamos a ver el por qué. Entonces, esta condición realmente es una condición donde el niño o el que la padece va a procesar, va a percibir y se va a relacionar con el mundo de una manera muy diferente. Es una condición que no tiene una cura descrita y que lo va a acompañar toda la vida. Más adelante vamos a revisar cuáles son los mitos que realmente se hablan, que son los que lo producen y demás. El autismo es un modo distinto de que el individuo aprenda a procesar los estímulos tanto internos como externos, su regulación emocional, a comunicar, a aprender, a socializar. Y no existe un solo tipo. Más adelante veremos que se va a dividir en diferentes grados de acuerdo a la afectación que tenga el niño y que esta persona que lo padezca va a tener varios desafíos y va a tener perfiles cognitivos y de comunicación y flexibilidad realmente y completamente diferente a los demás. Entonces, según el DCM-5, el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales de Psiquiatría, ellos definen que en el autismo o el trastorno del espectro autista se describen tres grandes dominios. De ello es la afectación principalmente en la comunicación e interacción social, donde vamos a ver que este niño va a presentar dificultades persistentes en la comunicación e interacción, se va a interpretar con gestos, no va a comprender las expresiones faciales de los demás, eh, no sostiene la interacción con los demás. Habla también de patrones que son restrictivos y repetitivos, donde adquiere comportamientos y actividades sumamente restringidas, repetitivas y sumamente específicas. Vamos a ver que tienen movimientos repetitivos, que el niño tiene necesidad de rutinas, son personas que con esta condición no tienen la flexibilidad cognitiva o de pensamiento, sino que, por decirlo así, de manera cotidiana, son muy cuadrados, o sea, no aceptan el cambio de estructura o de rutina como lo aceptaría una persona que sea neurotípica. Tienen intereses intensos por las cosas que realmente les gusta, la rigidez conductual y tienen una gran reactividad sensorial. Pueden ser tan hipersensoriales como hiposensoriales. Entonces, el DCM realmente enfatiza que estas características deben estar presentes en el tercer dominio que aquí se menciona, que debe de ser desde inicio temprano y que puede causar entonces un impacto y un deterioro funcional en el individuo. Le mencionaba anteriormente que los padres, cuando comienzan a visualizar estos cambios o que el niño no avanza igual que los demás, que ellos comienzan a compararlos, entonces llegan a la consulta temprano, por así decirlo, cuando el niño tiene 2 años, cuando tiene 3 años, porque no ha alcanzado las habilidades ni ha desarrollado los hitos en el tiempo adecuado o el tiempo requerido, según lo que se ha descrito normalmente en un individuo. Entonces, esto es lo que realmente los alerta a ellos a buscar una explicación de qué está sucediendo con el desarrollo de su vida. Bien, entonces, ¿cuáles son los signos que generalmente se ven descritos en este espectro? La dificultad en la reciprocidad social, o sea, se puede visualizar que no responden igual a la comunicación y a la interacción social de los demás. La poca gestualidad, no son tan, o sea, no tienen tanto contacto visual, las manifestaciones, o sea, son personas que no hablan fluidamente, que tienen dificultades profundas en las habilidades sociales, tienen un lenguaje muy limitado, el que suele tener un lenguaje y expresarlo, porque vamos a ver que hay también personas del trastorno del espectro autista que no son verbales, que no hablan, tienen una impresionante memoria visual, eso es lo que realmente se describe, una gran capacidad de concentración, pero no tienen esa gestualidad que nosotros esperamos como respuesta ante una conversación y ante una interacción social.
Rutinas rígidas en el sentido de que tienen comportamientos repetitivos e intereses intensos. Por ejemplo, en el sentido de cuando ellos juegan, que tienen un juego eh, especial, por así decirlo. Cuando juegan suelen organizar las cosas muy estructuralmente, en filas, en pilas y demás, y cuando entonces alguien interactúa con las cosas de ellos y le retira esta rutina, por así decirlo, entonces ya vamos a ver que tienen otro tipo de reacción porque no tienen la misma regulación emocional que un neurotípico, un individuo que de verdad no tenga esta condición. Entonces, cuando entendemos estos tipos de signos y demás, de dónde viene, comenzamos a dejar de patologizar lo que es natural en este tipo de pacientes. O sea, es algo natural en ellos que encontremos estos signos y que ellos se comporten de esa manera, porque es algo que viene junto con la condición, donde no hay la misma regulación emocional, donde no hay la misma interacción, donde no está la misma motivación y no se aprende igual. Entonces son signos característicos que lo vamos a ver, no necesariamente los vamos a encontrar todos en un solo paciente, sino que podemos encontrar algunos, bueno, y todos también. Estos son los niveles que se describen actualmente según el DSM-5 revisado del trastorno del espectro autista. Son 3 niveles. En el nivel 1 ellos describen que el paciente requiere apoyo, pero que tiene una dificultad para iniciar las interacciones sociales, tiene problemas de organización y planificación y poca independencia. En el nivel 2 ya el apoyo es mayor, es más sustancial, ya las interacciones sociales son más limitadas y los comportamientos son más restringidos y repetitivos. Y en el nivel 3 entonces ya requieren un mayor apoyo, mucho más sustancial, porque el déficit de habilidades de comunicación social, verbal y no verbal, es más profundo, es más severo. Y la gran dificultad entonces comienza también a afectar las demás interacciones y por eso es que se requiere un mayor apoyo y un mayor seguimiento. Entonces, cuando se habla de autismo, se debe de hablar de cuáles son las zonas afectadas, las que se encuentran sí descritas como las zonas afectadas y que pudieran responder a esos signos clínicos y síntomas que presentan este tipo de pacientes. O sea, es algo muy diverso a nivel neurológico cuando hablamos de las zonas. Aquí podemos ver la corteza parietal posterior, que es la encargada principalmente de la región visual y el área espacial del individuo. En el paciente que padece esta condición se encuentra hipoactiva, que pudiera indicar entonces ese proceso menos eficiente entonces en este tipo de pacientes. El cuerpo calloso, que es el que se encarga de estas fibras blancas que se encargan de asociar y de conectar ambos hemisferios. En ellos se describe que tiene una menor densidad, es más pequeño. Me dicen que no se ve el cambio de diapositiva. Claro. A mí Sí, le estamos viendo. porque describen aquí en el chat como que no se ve el cambio de diapositiva. Dale, intenta allí y te digo, estamos viendo Las zonas la del cerebrales, córtex, ajá, exactamente. en ese es que estoy ahora. Ok, tal Ok, vez alguien que tenga inconveniente para esto puede entrar y volver a salir, salir y entrar y sí, puede a veces verlas. también las redes se ponen un poquito lentas a veces y Así es. Dale. bien, pues continúo. Bien, se habla de la corteza temporal, que cuando hablamos de la parte emocional, allí se encuentra nuestro sistema límbico en la profundidad de la misma, que es lo que nosotros le llamamos el cerebro emocional. Entonces, el encargado de la empatía, de la atención del individuo,
Y se habla que en este tipo de pacientes las neuronas que se encargan de aquellas áreas se encuentran totalmente desorganizadas y quizás a esto se deba el menor nivel de atención que tiene el individuo y la menor interacción social y la poca capacidad que tienen de poder regularse emocionalmente y de también poder manifestar esa empatía hacia los demás. La corteza prefrontal, que nosotros sabemos que ahí es donde se encuentran las funciones ejecutivas del individuo. Entonces, y la comunicación social como tal. Y bueno, uno de los grandes dominios y patrones afectados en este tipo de pacientes es la comunicación social, que lo mencionaba anteriormente. Dentro de lo que se ha descrito y los estudios que se han realizado, se habla de que las neuronas que se encuentran allí, aparte de que están desorganizadas, se habla de que hay neuronas extras, pero que no realizan las funciones como tal. Y a esto se debe, entonces, ese signo de la condición que podemos visualizar. Bien. Entonces, la corteza prefrontal, ventromedial específicamente, que es la que se encuentra vinculada a la capacidad para poder imaginar los pensamientos y poder percibir esos sentimientos de otras personas. Entonces, en ellos se encuentra hipoactivo, o sea, menos funcional que los demás. Y la amígdala, que la amígdala también se encarga del procesamiento de las emociones y en ellos se encuentra entonces una conectividad deficiente. Es importante también recargar que en la corteza temporal también allí se encuentran las áreas auditivas. En la corteza temporal inferior, media y superior podemos hablar de la primera, segunda y tercera región auditiva de la corteza cerebral y nosotros hablamos de que ellos tienen alteraciones sensoriales. Siempre se ha visto que se tapan los oídos, que ante ruido se desregulan emocionalmente, que la piel y las texturas la sienten más que cualquier un individuo neurotípico. Entonces se debe a esto, a esta alteración, aunado a esta alteración de esta zona cerebral. Bien, entonces según la CIE-11, que es también la clasificación internacional de enfermedades en su 11ª edición, siendo la última, coincide en lo esencial, poniendo también especificadores del trastorno del espectro autista. Más adelante vamos a ver la diferencia existente entre tanto el DCM5 como la CIE-11. Ellos le agregan especificadores que ayudan a comprender la necesidad del apoyo que necesitan estos individuos, las intervenciones y las adaptaciones. Ellos hablan de un trastorno de neurodesarrollo como tal, de que puede existir una dificultad persistente en la interacción recíproca y que existen esas conductas rígidas que hablamos anteriormente. Ella enfatiza en especificadores de que este trastorno del espectro autista puede estar aunado con o sin una discapacidad intelectual, que es otro trastorno del neurodesarrollo, y que este puede tener sí o no alteraciones del lenguaje funcional del individuo. Entonces, aquí le puse una pequeña tablita donde podemos ver cuáles son las diferencias existentes, tanto en ese manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, como en la clasificación internacional de enfermedades en su última edición. Ellos hablan de que el trastorno del espectro autista, cuando hablamos de criterios centrales, el DCM te menciona el déficit en la comunicación e interacción social y los patrones rígidos y repetitivos. La CIE-11 te habla del trastorno del espectro del autismo y te especifica también los mismos déficits en comunicación e interacción social y los comportamientos e intereses restringidos o repetitivos. La cantidad de criterios que ellos hablan, el DCM5 habla de 3 criterios obligatorios, dentro de ellos la falta de reciprocidad, la comunicación no verbal y la alteración en la interacción social o las relaciones. Y en la CIE-11 te habla de un solo bloque de interacción social, el cual puede ser un poco más amplio y unificado. Entonces, en cuanto a las conductas repetitivas y la alteración de la sensorialidad del individuo, ellos incluyen en el DSM-5 tanto la hiper como la hiposensibilidad o hiposensorialidad. Y en la CIE-11 te habla de las estereotipias, que son estos movimientos que ellos realizan generalmente cuando se quieren regular emocionalmente. El aleteo de las manos, cuando ellos hacen otros movimientos más repetitivos, cuando se sienten realmente
emocionalmente disregulados, entonces suelen repetir una acción como tal. Entonces tienen rutinas e intereses y la reactividad sensorial. La edad de inicio, según el DSM-5, en el periodo del desarrollo temprano, aunque se detecte tarde, ellos hablan generalmente mayor o igual a 3 años de edad. La CIE-11 también especifica que inicia en la infancia y puede diagnosticarse también más adelante, como mencionábamos anteriormente, que es una condición que hasta ahora no tiene descrito una cura y que va a acompañar a ese individuo durante toda la vida. Los especificadores mencionados anteriormente de la CIE-11, estos especificadores los dije, entonces los del DSM-5, ellos hablan de si tiene o no un lenguaje funcional, si está asociado a una condición médica, si está asociado a una condición genética o si tiene el síndrome neuropsiquiátrico, que es lo que nosotros le llamamos catatonía. Los niveles de severidad, según el DSM-5, los describí anteriormente, tienen 3 niveles, N1, N2 y N3. Y entonces la CIE-11 no especifica niveles, sino que se basa en el impacto funcional y el apoyo necesario que pueda tener este individuo. Y cuanto a enfoque general, realmente el DSM-5 actualmente está un poco más detallado y estructurado en los componentes ya descritos, y la CIE-11 es un poco más simplificada y flexible, basado principalmente en las funciones adaptativas del individuo. Entonces, la neurodiversidad es un concepto que venimos escuchando desde hace unos años hacia acá, que reconoce las distintas variaciones neurológicas como parte de la diversidad humana. Entonces, la identidad autista es importante que ya conociendo esto, deba de ser respetada. No buscamos realmente normalizar, sino apoyar a este tipo de individuos. Entonces, la neurodiversidad lo que hace es que propone que las diferencias existentes en este individuo no son errores, sino realmente son variaciones que se dieron en este individuo, en este espectro. No niega realmente las dificultades reales que puedan tener, pero sí afirma realmente la empatía y el respeto que nosotros debemos de tener por este tipo de personas. Intentamos realmente ayudar a este tipo de personas que sean o puedan acercarse un poco más a ser neurotípicos y que dentro de su condición no existan tantas barreras, tantos estigmas, y que tampoco el que la padece, que como le mencionaba anteriormente, no tenía que tener todos los signos y síntomas como tal, sino que hay personas que viven simplemente con 1, 2 síntomas, 3 síntomas, que es lo que nosotros le llamamos rasgos del espectro, y que no tenga que verse forzado a camuflajearse por el tema del estigma y el señalamiento de la sociedad. Bien, en cuanto a la prevalencia mundial, en el día de hoy se sabe que el 1% de la población infantil padece o cumple criterios del trastorno del espectro autista. Según las estadísticas estadounidenses, se habla de que cada uno de cada 127 niños padece del autismo. Entonces, eso ha ido aumentando realmente. Si buscamos en la página de la CDC, que es donde se describen las estadísticas americanas sobre esta condición, ellos hacen un estudio cada 2 años, y en el último estudio ellos describieron de que ya 1 de cada 30 niños padece esta condición. O sea que ha ido aumentando con el tiempo. Esta ha ido aumentando porque ha habido variabilidades en los métodos de detección, o sea que se ha detectado más. Las tendencias por eso han sido crecientes, entonces es importante saber que el aumento no es que realmente lo que refleje que hay una mayor detección, que hay mayor diagnóstico, no necesariamente porque haya una epidemia, porque se ha escuchado por ahí a muchas personas decir que eso es ahora, que antes no se veían tanto estos niños que tienen autismo, que tienen TDAH, pero lo que sucede es que anteriormente se normalizaban más estas situaciones, y de hecho habían personas que lo padecían y ni siquiera asistían a una ayuda profesional como tal. Entonces, ya sabiendo esto, según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, habla de que
es 1 de cada 100 niños a nivel mundial y que la mayoría de los países se encuentran entre 60 y 100 casos por cada 10.000 habitantes, o sea que sería una prevalencia de 0,6 a un 1%. No existe actualmente una prevalencia universal exacta por continente, o sea que pueda tomarse como una prevalencia definitiva, sino que estos son realmente proximidades. Encontré esta imagen de la prevalencia global en los punticos que pueden ver ahí cuáles son las regiones más afectadas a nivel mundial con personas con las condiciones del trastorno del espectro autista. Bien. Entonces, la prevalencia global, esto es una pequeña tablita para que veamos más o menos cómo va en cuanto al diagnóstico y la identificación. La prevalencia mundial hablamos de que era alrededor de 1%. Mundial en la población general, en la prevalencia mundial en niños, se habla de aproximadamente un 0,8% que se acerca a 1 de cada 130 niños. En la última estimación que hizo la OMS, se habla de 1 de cada 100 niños a nivel mundial. Las regiones con mayor prevalencia reportada han sido Norteamérica y Europa, y la menor reportada son algunos países como son Asia, África, y probablemente no es que no se acerquen a las cifras, sino porque el acceso a los servicios puede ser menor, los métodos de detección no son tan eficaces o el subdiagnóstico y que se pueda, porque como le decía anteriormente, presenta síntomas demasiado floridos y puede solaparse con otras condiciones. La prevalencia de los Estados Unidos, según la CDC en el 2023, habla ya de 1 de cada 36 niños, o sea que se acerca a un aproximado de 2,8%, según el monitoreo del autismo en este país. Entonces, según la tendencia global, habla de un aumento constante, pero es por mayor conocimiento, se ha hecho mayor promoción sobre la condición, hay una mayor conciencia, un mejor tamizaje, el diagnóstico. Han tenido varios cambios, principalmente en el manual estadístico de diagnóstico de trastornos mentales, porque existe una diferencia un poquito amplia de cuando hablamos del DSM-4 al que tenemos el día de hoy, el DSM-5, y registros más amplios. Entonces, por eso estas cifras se ven más aumentadas. No es una señal de una epidemia, sino una mejor identificación, un mayor conocimiento, una ampliación de criterios y la reducción del estigma del individuo. Los sistemas también, entonces, es importante recargar que si el sistema tiene mayor vigilancia, una mayor detección, entonces el reporte de las cifras van a ser más altas. La carga global, ¿qué significa esta condición a nivel mundial? Habla de una alta contribución a años vividos con una discapacidad o una condición como tal. Estas personas tienen un mayor impacto en la salud mental y en el funcionamiento de cada país donde encontramos identificación de estos pacientes. Y la carga siempre va a depender del entorno y de las oportunidades que le permita los síntomas a este paciente. La carga global va a depender también del apoyo social que del diagnóstico per se, donde haya más inclusión, donde haya más apoyo, donde la educación sea más accesible, donde realmente exista una educación inclusiva, donde contemos con profesionales preparados para poder tener una neuroeducación, o sea, esa capacidad de poder identificar de que ese niño tiene esta condición y que obviamente no se va a comportar ni va a aprender igual que los demás y tener un poquito más de comprensión y empatía. Si nosotros tenemos todo esto ya mencionado, por ende, la carga global que comparte esto a nivel de funcionamiento y de salud mental sería menor, o sea que la carga disminuiría. Y realmente, donde no se implementa nada de esto, entonces que hablaríamos de exclusión en vez de inclusión, entonces la carga sería mayor y enorme. Entonces, una de las partes más discutidas siempre es de qué es lo que realmente provoca el autismo. La etiología es muy amplia, pero se describen factores. Dentro de ellos están los factores genéticos. Se habla de una alta heredabilidad, aproximadamente desde un 50 a un 80%
de heredarle la condición al individuo. Hay muchas variantes heredables y hay mutaciones que pueden ser de novo, o sea, ni siquiera descritas. Síndromes genéticos que están asociados, como el síndrome de X frágil, hay varios síndromes más que están aunados a este tipo de condición. El riesgo aumenta, es aumentado en hermanos de un 10 a un 20%, y si vienen como gemelos monocigotos, va a ser de un 60 a un 90%. Esta base genética realmente habla de que hay muchas variantes involucradas. Siempre se ha hablado de una interacción de genes y ambiente, que es lo que nosotros hablamos de epigenética. Esos cambios epigenéticos también influyen bastante en este desarrollo de esta condición. Es algo, perdón, es algo que pudiera determinar, pero no es tan probabilístico ni es tan específico como tal. Más del 80% del riesgo del autismo es atribuible a un factor genético. No significa que en todos los casos que podamos ver tiene que ser hereditario. No existe un gen descrito per se, que hablemos de que ese gen es el que produce generalmente el autismo. Existen cientos de variantes descritas y que influyen en la conectividad cerebral de esta condición, porque otra de las teorías que se habla es de la alteración de la conectividad cerebral de estos individuos, afectando todas estas zonas cerebrales que mencioné anteriormente, y debido a esto entonces que se producen los signos y síntomas como tal. Entonces, factores ambientales. Hablan de la edad parental avanzada. Describen que ya un varón mayor o igual de 40 años pudiera entonces ya transmitir o pudiera producir que se diera esta condición por los cambios que suceden según la fisiología humana. La madre también, si tiene una edad avanzada, también es atribuible. Deficiencia de vitamina D en la gestación, exposición a pesticidas neurotóxicos, el estrés materno, un estrés tóxico materno prolongado, que tenga mayor riesgo si esas personas, si esa madre se mantuvo, tuvo un trastorno de ansiedad durante el embarazo, si como dice aquí mismo, un estrés prolongado, quizá una disfunción familiar, una violencia intrafamiliar. Entonces ya también más adelante vamos a ver el consumo de sustancias también durante el embarazo, que afecta bastante. Hay muchos estudios que hablan de muchísimas situaciones más, pero como le decía, no es que sea concretado como tal de que estas serían las causas per se de la condición. Factores neurobiológicos que se han logrado identificar, las alteraciones en la conectividad cerebral que las mencioné anteriormente, un hipercrecimiento temprano de la amígdala, que también se encarga también en la parte emocional del individuo, disfunción del cerebelo, anomalías en la sustancia blanca, dígase de esas fibras blancas que se encargan de asociar y enviar la información dentro de nuestro cerebro, y alteración principalmente en neurotransmisores. Recordemos que los neurotransmisores son sustancias químicas que son las que nos van a permitir enviar la información de nuestro cerebro hasta el cuerpo y viceversa, y que la existencia de esas sustancias químicas deben de tener un equilibrio para que puedan dar lugar a una función normal o a una respuesta normal del individuo. Dentro de ella las emociones y todo lo demás. ¿Cuáles son las alteraciones descritas? El GABA, que el GABA lo conocemos como ese neurotransmisor depresor por excelencia. El glutamato, que es el excitatorio por excelencia, y la serotonina, que ya sabemos que está sumamente aunada a las alteraciones del estado del ánimo del individuo. Factores prenatales, ya están descritas infecciones maternas, principalmente la rubeola, el citomegalovirus, enfermedades maternas como la diabetes autoinmune, deficiencia de ácido fólico en el embarazo, exposición al ácido valproico, al valproato. Nosotros sabemos que esta molécula es también teratogénica, por lo tanto es totalmente prohibida durante el momento de la gestación, el alcohol y sustancias tóxicas durante el embarazo. Dentro de esas sustancias, sustancias ilícitas,
las drogas, alcohol, que aunque sea legalmente aceptable, sumamente dañino, la nicotina, cocaína y todas las demás sustancias que se pudieran mencionar están etiológicamente asociadas a producir esta condición. Factores perinatales. Por eso es tan importante nosotros investigar en esa historia clínica, si ese niño si lloró al nacer, a ver si realmente nació aparentemente adecuado, si tuvo prematuridad, si fue un embarazo a término, bajo peso al nacer, cuáles fueron las complicaciones que tuvo esa madre, si tuvo alteración de la tensión arterial, como mencionábamos anteriormente, diabetes, si hubo amenazas de parto prematuro, si hubo algún tipo de sangrado o hemorragia durante el embarazo, cuáles fueron, si tuvo alguna infección durante el embarazo. Hipoxia perinatal es una de las más asociadas a la condición y las hemorragias intracraneales en el niño a temprana edad. ¿Qué no causa el autismo? Bueno, es importante combatir la desinformación, principalmente desde esta parte, desde el rol profesional, porque la desinformación impide la inclusión, como hablaba anteriormente. Entonces, esto es importante. Los dos mitos que generalmente, o tres voy a mencionar, que generalmente se han asociado a que causa autismo, están las vacunas, que realmente fue un mito científico refutado totalmente, desde que las vacunas no causan autismo. Fue porque se hizo un estudio hace varios años, y la persona que realizó este estudio, recuerdo que el nombre era Werther, no sé, algo raro, y él realmente se identificó que el estudio no era válido. No era válido, no tenía ningún tipo de validez, no tenía credibilidad y se identificó que realmente era una falsa. Era una falsa. Las informaciones que se habían puesto en el estudio eran informaciones que no tenían evidencias y que esta persona realmente tenía conflicto de intereses con una patente de una vacuna. Entonces, tenía ya intereses particulares. Por eso es que se menciona tanto de que las vacunas producen autismo y esto realmente hasta ahora no se ha descrito de que sea así. Entonces, el estilo de la crianza. Hablan que la crianza también causa el autismo, de que los traumas tempranos durante esa crianza o el estilo parental que tenga ese individuo pueda causar autismo y no. Los traumas tempranos, la crianza y el estilo parental no causan esta condición. Entonces, vamos a tratar de promover de que esta desinformación no continúe, porque realmente retrasa las intervenciones tempranas en el individuo, da lugar a creencias erróneas y le genera quizás una culpa innecesaria a las personas que puedan tener sus hijos con esta condición, porque conozco varios casos donde las madres se generan una culpa de que entienden que fue por la primera vacuna que le pusieron a su niño cuando el niño nació. Entonces, por eso ahora hay un revuelo como tal con el tema de las vacunas, los antivacunas, le decimos, y las demás enfermedades, porque haciéndole y poniéndole atención a este tipo de mito, entonces ya le hemos dado lugar a otras enfermedades que sí son prevenibles a nivel de las vacunas y demás. Entonces, a través de la desinformación se ha armado un caos total, entre otras áreas también de la salud. Entonces, ese es el mito número uno, como le hablaba anteriormente, las vacunas no causan el autismo. Ese estudio que se realizó fue en el año 98, un estudio fraudulento y que fue totalmente retirado. Se realizaron luego de ahí más de 20 estudios en millones de niños relacionando las vacunas y el trastorno del espectro autista, donde no se pudo demostrar que esto era real. La vacuna previene, como le decía anteriormente, enfermedades graves, no causa el trastorno del espectro autista. Y entonces, esta hipótesis que se dio se originó por un artículo fraudulento por esta persona, específicamente aunado a la vacuna triple viral. Y este autor de este estudio, pues, perdió su licencia como médico.
por el Consejo de Reino Unido, entonces ya realmente le quitaron la licencia porque se dieron cuenta de que era totalmente un fraude. Y todavía, desde el año 98, todavía manejamos la desinformación de que las vacunas pueden causar esta condición. Otro mito que yo sé que se vio hace poco, muy reciente, cuando el presidente de los Estados Unidos habló de que el acetaminofén o el paracetamol en el embarazo y en la infancia utilizado produce el autismo. No hay una evidencia que pueda dar lugar a esto. Incluso algunos estudios sugieren que realmente hay una asociación bastante débil entre el uso frecuente y el problema del neurodesarrollo. No hay una causa demostrable de causa y efecto del uso del acetaminofén y el desarrollo de la condición. Los organismos altamente calificados, como es la FDA y la Asociación Americana de Pediatría, indicaron y dieron una información, la plasmaron, donde decían que el acetaminofén continúa siendo totalmente seguro, siempre y cuando se utiliza de forma indicada, porque sabemos que cualquier fármaco puede producir efectos secundarios cuando no se utiliza de la manera terapéutica y de la manera que debe de ser. No está demostrado que produzca el autismo. No hay evidencia también de que hay antibióticos, de que hay antiinflamatorios y suplementos también que se mencionan por ahí, de que lo puedan producir. Bien, signos tempranos que nosotros podemos ver en este tipo de individuos, en este paciente que tenga esta condición, son signos que incluyen el poco contacto visual, no mantienen un contacto visual sostenido con la persona que le habla, la falta de gestos, no señala ni usa gestos el niño, ausencia de respuesta al nombre, cuando se le llama por su nombre, realmente no pone atención y a eso entonces se menciona que si el niño no escucha ni nada, por eso es tan importante también nosotros hacer en el historial y en las pruebas que le mandamos a realizar para el screening, las pruebas de audiometría, porque se puede dar el caso también de que el niño pueda tener alguna alteración auditiva y quizás no escuche y por eso el niño no mire o no responda. Se han dado caso, entonces por eso se realiza. Entonces, es importante nosotros tomar en cuenta estos signos porque así podemos tener una pesquisa oportuna y temprana y podemos identificarlo de manera más temprana y así hacer una intervención y podemos tener un mejor pronóstico con estos pacientes. Esto es otra imagen de cómo se ve un niño con autismo. No miran a los ojos, evitando el contacto ocular, el aleteo, que era lo que hablaba anteriormente, de esas estereotipias, cuando se emocionan, se mueven mucho las manos, cuando tienen poca regulación emocional, juegan diferente. El niño generalmente no juega en grupo como los demás niños, sino como que él siempre está como aislado, como a un lado y con sus juguetes. Se pone generalmente a clasificar sus juguetes, a ponerlos en filas, a apilarlos. Es un niño que lo describen los mismos padres como solitario porque prefieren estar solos. Parecen sordos, que era lo que le explicaba anteriormente, porque no suelen responder cuando se les habla, no responden a su nombre generalmente. No hablan, hay algunos que sí, pero no tienen un lenguaje tan fluido, sino un lenguaje limitado. Y se tapan los oídos, por lo mismo que hablábamos anteriormente de la hipersensorialidad, de que los ruidos, ellos son sumamente delicados con esa parte de los ruidos, que los puede alterar y demás. Entonces, la pesquisa debe de iniciarse desde la puerta de entrada donde llegan estos niños, y es en el pediatra. El pediatra, durante la vigilancia de su desarrollo, ellos tienen una consulta bien llamada como consulta de niño sano o de crecimiento y desarrollo. Entonces, desde aquí inicia la pesquisa pediátrica. Entonces, ellos tienen la facilidad de poder realizar un cuestionario que lo podemos encontrar gratis en las redes, en Google, en todos los lados, que es el cuestionario MChat. Es un cuestionario bastante útil, pero no va a sustituir realmente las pruebas más específicas que están descritas para poder diagnosticar el trastorno, pero nos lleva y nos orienta a la identificación del mismo. Entonces, una de las preocupaciones que el pediatra debe de tomar en cuenta es cuando ese padre
le dice lo mismo que yo le mencionaba anteriormente, de que no juegue igual, de que él como que se altera mucho, de que se pone muy irritable, de que el niño se tapa los oídos. O sea, realmente la preocupación parental viene siendo el predictor más confiable en ese momento para nosotros poder comenzar a tener una mayor vigilancia y observar este tipo de signos y poderlos intervenir de manera más temprana al niño. Entonces, este es el cuestionario que yo les hablaba. El MCHAT es un cuestionario modificado para la detección del riesgo del autismo en los niños. Desde los 18 meses se puede utilizar. Tiene 23 ítems donde es simplemente hacer un checklist de sí o no. Eso lo lee el padre y te lo puede marcar. Entonces, de acuerdo a lo que ellos respondan, puede valorarse el riesgo de que sí pueda tener o no esta condición o pueda orientarse a la misma. Tiene un riesgo bajo, que es cuando se realiza este cuestionario, te da un total de 0 a 2 puntos, o sea que el niño no necesita un seguimiento especial y que quizás el tamizaje se pueda realizar en futuras visitas. Un riesgo medio, que es cuando te da una puntualidad de 3 a 7 puntos, que es entonces ya ahí sí se aplica para que el niño entonces se pueda referir y tenga un seguimiento más cercano y el niño pueda llegar a las intervenciones adecuadas y dirigidas para este tipo de condición. Entonces, si el riesgo es alto, que es cuando hablamos de que ya tiene a base de este cuestionario de 8 a 20 puntos, realmente se refiere directamente a una evaluación diagnóstica. Entonces, ese diagnóstico se puede realizar a través de un psiquiatra infanto-juvenil y de un neurólogo pediatra. Pueden tener realmente la capacidad de poder identificar este tipo de trastorno del neurodesarrollo y poder entonces continuar con el seguimiento oportuno y adecuado que ellos requieren. Bien, la evaluación diagnóstica inicia con la entrevista clínica. Realmente la entrevista clínica es la que nos da aproximadamente el 80% de toda la información, todos esos datos que yo le describí anteriormente, de la etiología, de todo lo demás, lo podemos recoger en la historia clínica. Entonces, a partir de esa historia clínica, nosotros, sabiendo que ya tenemos datos suficientes para esta condición, entonces podemos enviarlo a realizarse las pruebas específicas que pueden identificarme y decirme sí o no el niño tiene la condición, aunque el autismo, frente a un profesional totalmente capacitado, el autismo, el diagnóstico se puede hacer clínicamente. Ya las pruebas se pudieran realizar ya para sustentar, pero clínicamente se puede hacer el diagnóstico sin necesidad de la realización de las pruebas. Entonces, luego de esa observación, de esa entrevista clínica, hay pruebas que se describen como es la A2, A22, que es una escala de observación para el diagnóstico del autismo. Ya es una prueba totalmente estandarizada de observación directa, donde específicamente se encarga de evaluar la comunicación, la interacción social, el juego, las conductas restrictivas y repetitivas que tiene el individuo. Se aplica mediante varios módulos según la edad y el nivel de lenguaje del niño. Es considerada como el gol estándar para poder observar las conductas que son compatibles con el TEA. Debe ser aplicada por profesionales entrenados y certificados, o sea, no cualquiera puede pasar la prueba, sino que debe de tener una preparación previa para poder y certificarse como tal. El ADR, que es la entrevista diagnóstica de autismo revisada, es también una entrevista clínica que es semiestructurada, aplicada principalmente a los padres y los cuidadores, que va a explorar 3 áreas principales: el lenguaje, la comunicación social, y la interacción y los patrones repetitivos, que son los 3 grandes patrones o dominios que describe el DCM-5. Esta se va a basar realmente a realizarse en el desarrollo temprano, la historia evolutiva del individuo y los patrones persistentes de la conducta. También es parte en conjunto con el gol estándar, que es la ADO2. Esta lo que va a hacer es que va a recoger, pero la historia detallada desde el desarrollo y los síntomas del niño para poder así apoyar el diagnóstico. Y hay otra que es el perfil sensorial, que también se le suele realizar, pero ya con ADOS y ADIR yo creo que también
si no tenemos que, si no estamos realmente muy seguros, ya no hay que realizar las demás. O sea que, como lo decía, clínicamente se realiza el diagnóstico y ya las demás pruebas son sustentables para dicho diagnóstico. O sea que ya si tenemos el diagnóstico, ya realmente podemos obviar una que otras cosas. Entonces, la intervención debe de ser temprana, por eso hablaba de que tenemos que identificar temprano para que ese niño tenga la atención adecuada. Dentro de la intervención temprana se habla de Early Study Denver Model, que es realmente un modelo o modelo de Denver de intervención temprana. Es una intervención basada en evidencia que se encuentra diseñada para estos niños con condición de entre los 12 a los 48 meses. Combina los principios aplicados de la conducta, que es lo que nosotros hablamos como terapia ABA, con técnicas de intervención y del desarrollo sociocomunicativo. Su objetivo principal es mejorar el lenguaje, el juego, la cognición, las habilidades motoras y las conductas adaptativas del niño. Utiliza principalmente interacciones positivas que son sumamente motivadoras y centradas en el juego y que son incorporadas principalmente a sus rutinas que hacen naturalmente. Es una intervención que se realiza de forma intensiva por terapeutas que son sumamente calificados y entrenados para esta, pero que también se encarga de entrenar a los padres para que puedan desarrollar y generalizar habilidades con el niño. Esta realmente tiene una gran evidencia científica porque se ha descrito que tiene varios beneficios, principalmente la plasticidad cerebral, esa capacidad que tiene el cerebro para poder adaptarse a nuevas cosas y que en el niño lo podemos lograr porque es un cerebro que se encuentra totalmente en desarrollo. También tiene beneficios en la comunicación y en la cooperación social. Aunado a estas intervenciones tempranas, hablamos de modelos conductuales y también psicoeducativos. Y cabe destacar que la evidencia realmente muestra las mejoras tanto en el lenguaje, las habilidades adaptativas y las conductas de estos niños e individuos después de haberles realizado esa intervención temprana. Intervención presintomática. Esta es realmente, se realiza en bebés con riesgo que han tenido o han mostrado resultados significativos. Estos muestran que intervenirlos antes de los 12 meses puede modificar las trayectorias del neurodesarrollo, pudiendo reducir conductas que vayan a orientar al diagnóstico a largo plazo de la condición. Se habla del entrenamiento en interacción también y de la sensibilidad parental con el niño. Esto describen que la intervención, mientras más temprano, mayor reducción de las conductas diagnósticas posteriores va a tener el individuo. La intervención multimodal, como su nombre lo dice, eh, combina terapia del lenguaje, la terapia sensorial, terapia educativa y el apoyo familiar. Ahí lo dice, el lenguaje, la comunicación aumentativa y alternativa, que es el CAA, terapias sensoriales y el apoyo familiar. La comunicación aumentativa y alternativa no es más que el conjunto de herramientas y estrategias que ayudan a estas personas con dificultades de comunicación, incluyendo principalmente los niños, que es donde realmente se debe de diagnosticar desde el inicio, a poder expresarse, a comprender, a poder participar mejor y a poder adaptarse a su entorno. Incluye desde sistemas sumamente simples hasta poder incluir tecnologías avanzadas. Tiene diferentes tipos, desde que no se necesita ayuda cuando se habla de gestos naturales, de que el niño aprenda a tener la señalización del cuerpo, al lenguaje de señas cuando este no es verbal. Habla de ayuda cuando se utilizan tableros de comunicación, libros de comunicación, aplicaciones y dispositivos que permitan ampliar este lenguaje. Entonces, ¿para qué sirven este tipo de pacientes? Bueno, va a ayudar a disminuir la frustración, porque la tolerancia a la frustración es sumamente disminuida porque no pueden comunicarse igual que nosotros. Las emociones no se regulan igual que pudieran gestionarla una persona neurotípica. Va a favorecer a la adquisición del lenguaje verbal. Suele estimularlo de manera más precisa, va a mejorar la independencia y la participación de este individuo, a facilitar sus rutinas, a comprender el entorno.
Es importante saber que esto como herramienta terapéutica está basada en evidencia, está sumamente recomendada por las guías internacionales, la NICE, que es la Guía Internacional de Reino Unido, y de la Academia de la Asociación Americana de Pediatría, para apoyar a estos tipos de pacientes. No existe un único tratamiento. Como lo especifiqué aquí en la diapositiva, no hay un tratamiento universal para el autismo, sino que solamente existen combinaciones de estrategias. Cada niño es individual, puede tener la condición, pero como describí anteriormente, no necesariamente tiene que estar en el mismo nivel de severidad. Pueden ser verbales, otros no verbales, entonces por eso cada tratamiento va a ser adecuado para cada niño. Entonces, no hay un tratamiento per se universal, sino que vamos a saber todo lo demás y de acuerdo al niño, entonces vamos a combinar las diferentes estrategias. Psicofármacos, sí se utilizan psicofármacos. No los describí aquí, pero hasta ahora se han descrito 2 psicofármacos que pudieran ayudar realmente cuando este niño tiene un mayor nivel de agresividad, cuando tiene mayores niveles de irritabilidad, cuando tienen trastornos del sueño, como les mencionaba anteriormente, a veces el trastorno del espectro autista en su gran mayoría viene con una comorbilidad aunada, tanto psiquiátrica como neurológica. Pueden tener ansiedad, pueden tener TDAH, entonces, de acuerdo a la sintomatología, entonces vamos a utilizar los distintos psicofármacos. Están descritos para utilizarse en estas comorbilidades ya mencionadas, no tratan el trastorno del espectro autista per se, o sea que no hay un psicofármaco que usted le ponga a un individuo y que esa condición entonces se cure. No, no lo hay. Lo que hacemos es controlar síntomas que puedan estar producidos por la condición. El uso farmacológico debe de ser siempre dirigido al síntoma y debe de ser de uso sumamente responsable, sumamente prudente y basado en evidencias. Entonces, hablamos del trastorno del espectro autista en el niño, ese niño pequeño, pero en la adolescencia también hay una mayor demanda social de esta condición y hay un mayor riesgo porque la adolescencia es una etapa sumamente crítica donde todavía continúa ese desarrollo de ese cerebro humano, donde el niño, donde el adolescente, como su nombre lo dice, adolecer significa inmadurez, donde esas funciones ejecutivas y esa corteza prefrontal no se encuentra totalmente madura. Entonces, mencionaba anteriormente que también es una de las zonas cerebrales que están asociadas y que están afectadas en esta condición. O sea que va a ser un poco más tórpida la sintomatología. Esto va a implicar nuevas demandas, tanto sociales como emocionales, que van a requerir un mayor acompañamiento. Suelen desarrollar depresión, suelen desarrollar ansiedad, trastornos del sueño. Y bueno, la adolescencia es un gran desafío porque el adolescente quiere buscar identidad, se suele comparar, tiene mayor conciencia de las diferencias existentes. A eso le aunamos los cambios hormonales que ocurren en esta etapa, la presión social existente también, el estigma, eso también se lo vamos a agregar. Entonces, debido a todo esto y la condición existente, entonces hay un mayor riesgo de desarrollar otras comorbilidades. Por eso el adolescente con el trastorno del espectro autista requiere un mayor acompañamiento, tanto emocional como educativo. En la adultez, entonces, surgen nuevos retos para emplearse, por ejemplo. En cuanto al estigma y si no hay una mayor inclusión, entonces el empleo está dudoso y depende del nivel donde se encuentre el adulto también. Y la salud mental y la independencia que tenga este adulto. Muchos adultos tienen esas dificultades de poder obtener un empleo estable, desafío en las relaciones sociales, tienen un mayor riesgo de aislarse, tienen problemas de quizás otras condiciones comórbidas no tratadas. Entonces, muchos de estos adultos no reciben o no han recibido los apoyos adecuados. O sea que la sociedad tiene una deuda bastante profunda con este tipo de adultos que conllevan esta condición. Las mujeres se hace un poquito más difícil porque cuando nosotros revisamos las estadísticas de cuáles son los más afectados en cuanto al sexo,
vemos que generalmente mencionan a los varones y es porque de ahí surge lo que se conoce sesgo de género y es porque la mayoría de estudios e investigaciones se hacen con varones. Entonces, por ende, las mujeres van a estar muy por debajo del diagnóstico de esta condición. No es que realmente no existan, porque sí he escuchado realmente a personas diciendo, no, que solamente los niños que lo pueden padecer, que las mujeres no le da eso, claro que sí. Lo que pasa es que son subdiagnosticadas y no se suelen, no se han incluido realmente en las investigaciones y siempre se van a encontrar una relación de 3 a 1. O sea, de que por cada 3 niños afectados por la condición, solamente una mujer. Eso quizás se acerque, sea mayor o se acerque al número real de los varones. Bien, entonces las mujeres con autismo suelen camuflajearse, por eso presentan mayor dificultad. Entonces, a través de esto tienen un diagnóstico más tardío, utilizan las estrategias de enmascaramiento, que son las que les voy a enseñar un poco más adelante, presentan una fatiga social y esto va a incrementar el riesgo de burnout y también el riesgo de desarrollar otras comorbilidades, principalmente la ansiedad. Esto le va a generar realmente, el burnout es un agotamiento profundo y bueno, el camuflaje no es más que ese esfuerzo agotador de poder parecer o acercarse a un neurotípico para poder negar la condición que conscientemente sabe que tiene. Entonces comienzan a imitar gestos, a ocultar conductas, a memorizar guiones sociales para poder pertenecer, para poder tener una relación social y esto va a conducir entonces a otras comorbilidades psiquiátricas. Entonces, ese camuflaje va a mostrar patrones tempranos que se van a observar, principalmente un autismo más silencioso, mayores habilidades sociales, pero de manera superficial. Van a usar estrategias compensatorias y ya le mencionaba anteriormente el subdiagnóstico en las féminas. Entonces, este es el camuflaje. Estas son las estrategias que se pueden utilizar tanto consciente como inconscientemente en las mujeres para poder ocultar ese déficit de adaptación social. Entonces va a incluir tres, aquí lo menciona, la compensación, el masking o el enmascaramiento y la asimilación. La compensación realmente se refiere a esos intentos activos de poder suplir esas dificultades sociales, memorizando los guiones sociales, imitando las expresiones faciales de los demás y preparando, creando respuesta al expresarse, al hablar, para poder entonces encajar. El masking, como lo vemos ahí en la imagen, una máscara en el enmascaramiento, es que suprime comportamientos propios de la condición para poder encajar. Inhiben las estereotipias, ocultan los intereses intensos, forzan el tener el contacto visual para que no puedan ser identificadas con la condición. Y la asimilación, entonces, es aquellas que se ajustan a normas sociales, incluso si esto le llega a generar un malestar. Entonces, por eso es que realmente se suelen subdiagnosticar la mayoría de ellas. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, lo que realmente nosotros solicitamos es una mayor accesibilidad, educación inclusiva, ajustes razonables para este tipo de personas con condición. Realmente el autismo es un asunto de justicia social, un asunto de derechos donde tienen deben de tener una mayor accesibilidad a la educación, a la participación social, a los medios que le permitan las intervenciones, a tener una mayor comunicación respetuosa y empática por parte de los demás. Y si nosotros no ejercemos estos derechos ni le damos cabida, no va a haber ni siquiera una inclusión verdadera. Como mencionaba anteriormente, a mayor inclusión, entonces hay una mayor intervención temprana y un manejo adecuado y a mayor exclusión, entonces realmente vamos a tener una mayor inaccesibilidad e inclusión de los mismos. Las líneas futuras que se hablan en cuanto al espectro son biomarcadores neurobiológicos para poder detectarlo a tiempo. Resultados a largo plazo, como son los modelos transdiagnósticos, modelos costos efectivos, o sea, intervenciones accesibles a bajo costo, inclusión real
desde la primera infancia, desde que se diagnostique ese niño pequeño, entonces proceda a la inclusión total. Y bueno, se habla de que la investigación continúa avanzando hacia una personalización y una mayor accesibilidad a este tipo de personas. Entonces, es importante saber que el autismo es una condición sumamente frecuente y diversa. La intervención va a ayudar a transformar vidas, aunado a la inclusión. Nuestro rol como profesionales es acompañar, apoyar y eliminar las barreras y el estigma existente que le impide la accesibilidad y la inclusión a estos. El autismo no es una tragedia. La tragedia realmente sería la falta de apoyo y la comprensión y la poca contribución de la sociedad, la poca empatía, la poca inclusividad y la poca información hacia estas personas. Debemos de ser un poquito más empáticos y más humanos. Entonces yo quería dejarle esta frase que dice, las personas con autismo no están en su mundo, están en el nuestro. Estas serían las referencias que utilicé para poder sustentar esta presentación. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. No se escucha si estás hablando. Gracias por esa intervención, Rayali y Mateo. Doctora Rosemary, te daba las gracias por esta intervención bastante nutrida y bastante amplia. Viendo los comentarios que tenemos en el chat, ha sido bastante fructífera y pues nada, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a dar paso a un espacio de preguntas. En caso de que alguien quiera levantar la mano para le activo el micrófono para que pueda hacer su intervención, o en el chat también podemos tener algunas preguntas en caso de que quieran yendo y vamos conversando. Mientras tanto, les dejo aquí proyectado para quienes no tienen acceso al chat el QR con el cual ustedes pueden acceder al formulario de asistencia, y a quienes tienen también el chat, allí tienen el link y el enlace para poder diligenciar la asistencia. Recomendación: verificar muy bien la escritura del correo electrónico para recibir sus certificados. A veces algunas personas nos dicen no lo recibimos y es porque digitaron mal una coma, un punto o algo adicional. Y bueno, por aquí tenemos una pregunta, doctora Rosemary, y es, ya no se usa el término síndrome de Asperger, que personalmente me gustaba más cuando se denominaba así. Pero bueno, nos está preguntando por aquí Olga Lucía. Doctora Rosemary, no sé si me estás oyendo, tienes tu micro cerrado. No sé qué pasaría con la doctora Rosemary. Dame un segundo. No, no tenemos por aquí. Bueno, mientras la doctora Rosemary se nos conecta o si nos habilita nuevamente su micro, Olga, te voy respondiendo. Formalmente no. Este término de síndrome de Asperger es una terminología que ya no se está empleando, justamente porque al crear el término o la terminología de trastorno del espectro autista, ese espectro permite tener un abanico mucho más grande de esas manifestaciones. En el nuevo o la nueva terminología, el Asperger sería lo que vamos a denominar autismo de alto rendimiento. Tengamos en cuenta que anteriormente, cuando se usaba la diferenciación entre autismo y Asperger, una de las principales características que los dos tenían presentes era los déficits de la cognición social y bueno, todas las manifestaciones clínicas que nos ha manifestado la doctora Rosemary. Pero una de las características que los diferenciaba era justamente que en los chicos con trastorno de Asperger, con el síndrome de Asperger, no existía formalmente un déficit intelectual.
¿vale? Lo que hacía que pudieran estar en universidades, colegios, desarrollar una vida un poco más amena, pero con dificultades en la cognición social. Ya los chicos con autismo incluía, sí, las mismas dificultades en cognición social, pero el déficit cognitivo como tal, que ya tendría un nivel de leve, moderado, grado severo en ese anteriormente denominado retraso mental. Eh, Sin embargo, en la nueva denominación que se incluye en el DSM-5, ya no hablamos formalmente del síndrome de Asperger, entre comillas, desapareció la terminología y en ese caso lo mencionamos como autismo de alto rendimiento, que es justamente donde no tendría esas dificultades a nivel intelectual como tal, ¿vale? No sé, doctora Rosemary, déjenme verificar por aquí. Se nos ha desconectado, no sé por qué. Déjenme ya le consulto aquí internamente. Ah, ella nos dice que está dentro. Doctora Rosemary, en caso de que nos puedas hablar, ya voy por acá, ya está. Ah, un segundo. Dale, doctora Rosemary, allí ¿te aparece habilitado tu micro? Ahora sí. Ahora sí. Ay, Ok, que tuve que dale, entrar y dale. salir de la sala, pero sí escuché la pregunta. Realmente el término de Asperger desde el 2013 específicamente, el DSM-5 eliminó este diagnóstico como síndrome de Asperger, sino que realmente ahora está dentro del espectro, pero con especificadores. Pudiéramos decir como que este sería el N1, que no tiene alteraciones intelectuales, alteraciones de lenguaje y que no necesitaría apoyo. Entonces, por eso lo lograron eliminar. Incluyeron. Exacto, era lo que le decían anteriormente como un autismo clásico, sin ninguna alteración. También la CIE-11 lo eliminó como un diagnóstico independiente, porque ellos decían que no era un diagnóstico independiente, sino que estaba dentro del Dentro del espectro. espectro. Aunque personalmente Exacto. les digo que me gustaba más la denominación anterior que nos permitía clarificar cuándo había y no déficit intelectual. Pero bueno, Sí, sí, sí. allí tenemos otra pregunta. Eh, Deme un segundo. ¿Qué podemos hacer o qué espacios podemos fomentar, nos pregunta Gabriel, para generar una inclusión, esa inclusión que tú tanto mencionas respecto a estas personas, pues a este espectro de pacientes y cómo podemos promover esa educación para eliminar los estigmas? Bueno, eso se pudiera hacer incluso hasta bueno, haciendo la misma promoción y la misma prevención, nosotros haciendo que charlas sería una de las facilidades en centros donde donde nos den la accesibilidad de poder llevar la información, las mismas universidades, personas que estudien el área de la psicología y demás, que tengan, que manejen este tipo de herramientas y de información para que puedan ser entonces dadas a la ciudadanía y nosotros mismos desde la misma área de trabajo, porque nosotros nos llegan realmente los pacientes y los padres de los pacientes con la desinformación como tal, y nosotros somos los que realmente tenemos que educarlos. Esa psicoeducación debe de permanecer no solamente en el área de trabajo, sino en todos los lugares donde nosotros podamos realmente dar una pizca de este tipo de educación y de las herramientas y promover realmente la información adecuada y necesaria sobre la inclusión de este tipo de pacientes, porque todavía existen de que hay gente que entiende que anteriormente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar, pero las personas que padecen esta condición anteriormente ni siquiera han llevado a profesionales de la salud mental. Eran simplemente amarrados o aislados totalmente dentro de una casa y todo, y no le permitían ni siquiera una intervención por parte de un profesional. Ya se ha ido avanzando y ya se ha hablado un poco más de la condición. Y entonces es bueno tomar eso como punto de partida, de que las personas quieren interesarse por saber la información. O sea, que yo entiendo que con el simple hecho de nosotros poder promover la información adecuada y poder incluir y ayudar,
a una que otra persona, ya con eso nosotros estamos aportando un gran grano de arena a este tipo de lo que hablamos de la inclusión. Ok, perfecto. Por aquí María Elena nos pregunta si hay varios tipos de TEA y justamente María Elena, dentro de lo que nos hablaba la doctora Rosemary y de lo que nos clasifica tanto el CIE-11 como el DSM-5, hablamos de un espectro y un espectro pues justamente hace referencia a que existen diferentes subtipos y manifestaciones comportamentales y clínicas y claramente no todos presentan los mismos síntomas. Dos preguntas acá importantes. Una nos dice Daniel Navarro, ¿es un mito el hecho de que el espectro autista esté relacionado con un alto coeficiente intelectual? Doctora Rosemary, y de hecho, si me permites allí, creo que esto era justamente lo que antes se relacionaba con el Asperger y lo que ahora se denomina el autismo de alto rendimiento. Doctora Rosemary. Sí, realmente era lo que se le hablaba de Asperger, que le decían que tenía un alto coeficiente intelectual, porque no es el niño que nosotros vemos con la condición de que realmente tiene las dificultades intelectuales, de lenguaje y demás. Entonces, realmente se entendía que sí, que realmente eran las tipo, una persona con un alto nivel, porque puede tener el coeficiente intelectual promedio, pero realmente, como tú bien decías, era lo que nosotros le llamábamos anteriormente síndrome de Asperger. Perfecto. Y por aquí tenemos una última pregunta de Santiago Jaramillo. Dice que le gustaría saber acerca de la eficiencia y la humanidad de las terapias ABA, estas terapias de análisis conductual aplicado. Dice que por qué parece que aquí en Latinoamérica no se sabe mucho, se desconoce la aplicabilidad de estas terapias. ¿Es efectiva en la población? Sí, claro, claro. Realmente tiene mucha evidencia científica, sumamente es una de las terapias más actualizadas. Es muy efectiva dentro de las intervenciones descritas, dan un mayor respaldo para el tratamiento de este tipo de condición, principalmente en niños pequeños, ya que le muestra beneficios sumamente importantes en la comunicación, en el lenguaje, en el desarrollo de las habilidades sociales, principalmente básicas, en poder desarrollar autonomía, reducción de conductas que son inadecuadas o disruptivas. Y se han hecho muchísimos estudios y muchos metaanálisis que realmente presentan una gran mejoría significativa, incluso en el coeficiente intelectual, en el lenguaje y la conducta adaptativa del individuo. O sea que sí, realmente está sumamente descrita y evidenciada la terapia ABA para este tipo de pacientes. Perfecto. Pero aquí tenemos otra pregunta. Bueno, antes de las siguientes preguntas, de hecho, yo tenía un comentario y si nos lo puedes ampliar. Justamente, muchas veces se ha hablado de que el chico con autismo es un poquito más quieto, más retraído. No siempre, de hecho, tiene una comorbilidad con el TDAH. ¿Cómo podemos abordar este asunto del TDAH dentro del autismo y sacarnos de la idea de que justamente son chicos que son un poco más retraídos y quietos o aislados? Bueno, se trata también la conducción del TDAH. Es Ok. realmente la identificación principalmente. A nivel clínico se puede hacer el diagnóstico y si ya nosotros podemos identificar que está el autismo con una comorbilidad del TDAH y el niño realmente cumple para poder entonces poder abordarlos con los psicofármacos y las terapias, principalmente terapias conductuales y ocupacionales, entonces sí, realmente, si es necesario colocar un psicofármaco, para poder disminuir principalmente la hiperactividad, la impulsividad, la agresividad, mejorar el nivel de atención, claro que sí se le puede colocar. Perfecto. Vamos con las últimas dos preguntas, doctora Rosemary. Juan David nos dice, ¿qué cantidad y qué tipo de terapias o cuidados especiales, de forma general, debería tener un niño diagnosticado con autismo y qué cantidad de atención médica regular podrían necesitar? Mira, eso es muy individual, porque mencionaba anteriormente que el trastorno del espectro autista se va a clasificar o va a especificarse de acuerdo a la necesidad de apoyo que tenga este individuo y la cantidad o sintomatología florida que tenga. Eso va a ser muy individual, porque hay niños que quizás vamos a poner un ejemplo, con 10 terapias puedan mejorar, pero hay otro que necesite más, porque también ahí influye, también no es tanto el niño, también el apoyo familiar que tenga. En la terapia el niño se le pone a realizar equioactividad, pero también a los padres se le dice que en la casa deben de ayudarlo con. Entonces, si esas dos cosas no son consonantes y se dan de manera integral, entonces obviamente va a necesitar algo más. O sea que eso es
muy individual, de acuerdo al niño y a las deficiencias que éste tenga. Perfecto. Y una última pregunta que nos hace Simón. ¿Qué estrategias pueden ser más efectivas para fortalecer la comunicación con esta población, con los chicos con autismo? ¿De qué forma, entendiendo todas las dificultades del lenguaje, el periodo en el que tardan en adquirirlo y sus propias características de dificultad en la cognición social, qué estrategias podrían ser más efectivas que sepamos por allí? Bueno, dentro de las estrategias, usar un lenguaje sumamente claro y concreto. Sabemos que estos tipos de pacientes son sumamente literales, o sea, ellos no entienden realmente el sarcasmo, las metáforas y demás, sino ser sumamente claro y preciso con ellos, dar instrucciones claras y adecuadas, repetirle siempre, no cambiarle generalmente las palabras que nosotros solemos utilizar de manera más frecuente. Se debe de aumentar la comunicación funcional, por ejemplo, enseñarlo a pedir algo que sea necesario, a pedir ayuda, usar mandos, órdenes, colocar objetos realmente deseados para la petición que estos quieran. Incluso se utilizan cartas con los dibujos de las necesidades más frecuentes de los niños y se le enseña. Y ellos mismos van y te señalan, cuando no suelen ser verbales, van y te señalan realmente lo que quieren, pero eso es a través de instrucciones y lenguajes claros, el modelaje del lenguaje, o sea, el adulto también tiene que enseñarlo a decir la frase correcta, a repetirle, a hacerlo de manera gradual. También hay estrategias que son naturales, están las terapias del juego, a implementar el interés que puedan tener estos niños, fomentar la atención de ellos, eso es algo sumamente fundamental en el desarrollo del lenguaje, a enseñarlo a usar, a mostrar, o sea, gestos, los juegos de mirar, de señalar, usar también comunicaciones alternativas y aumentativas, que fue la que mencioné anteriormente, como son tableros de elección, pictogramas de rutinas, que eso era lo que quería mencionar anteriormente, que ellos van y te señalan realmente lo que ellos quieren y a partir de ahí tú le puedes crear la estructura de sus propias rutinas y ya ellos saben, como ellos son sumamente inflexibles, ellos crean una rutina y la pueden continuar de manera más fácil. Entonces, los estímulos de manera gradual y de manera adecuada, un refuerzo sumamente positivo, el uso de esas rutinas sin ningún cansancio, porque es un trabajo bastante complejo y bastante arduo, tanto del terapista como del familiar. Y bueno, mantener ese apoyo realmente de manera muy consistente para que ellos puedan desarrollar esas habilidades y demás. Yo creo que básicamente sería eso, para poder nosotros entonces estimular ese tipo de comunicación y lenguaje en el individuo. Perfecto, doctora Rosemary. Pues bueno, muchas gracias nuevamente por esta intervención, por el tiempo que nos has dedicado y por estos aportes que ciertamente son bastante gratos en la formación y en la profundización de profesionales, estudiantes y en general de quienes puedan tener allegados, familiares y personas cercanas con esta condición. Doctora Rosemary, nuevamente agradecerte el haber aceptado mi invitación, la invitación del Semillero Sapiens, agradecer el apoyo de la coordinación del programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano en Medellín y del Semillero Sapiens en la realización de estos espacios. Nuevamente, no olviden diligenciar el formulario de asistencia y en un periodo alrededor de 30 días pueden estar recibiendo sus certificados. Doctora Rosemary, muchas gracias por tu participación y nuevamente por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes realmente por permitirme participar y poder entonces darle un poquito de conocimiento y poder ayudarlos a fortalecerlos en esa parte. De verdad, muy feliz de que me hayan invitado a participar en esta cátedra. Muchas Gracias. gracias por eso. Eh, bueno, con esto nos esperamos encontrarnos en una próxima ocasión cuando nosotros volvamos a retomar el ciclo de conferencias de Sinapsis Abierta. Ya nos estaremos comunicando con ustedes vía correo electrónico. Eh, Aprovecho yo para mencionarles que este próximo sábado, este sábado 29, tendremos una charla, una conferencia que se nos sale del ciclo, no tiene que ver con el ciclo de conferencias de Sinapsis, pero es un espacio que hemos abierto desde la institución, desde el Politécnico Real Colombiano,
relacionado con tips de cómo generar o presentar entrevistas y elaborar hojas de vida. Y pues nada, ya les estará llegando al correo electrónico mañana la invitación y de hecho les voy a dejar el link para que se conecten directamente. No hay que hacer inscripción, sino pueden ingresar directamente este sábado a las 9 de la mañana, hora Colombia, quienes quieran participar de este conversatorio y de los tips que nos podamos recibir allí, ¿vale? Por lo demás, desearles una excelente noche, un resto de excelente semana y a quienes ya se nos van a vacaciones, pues un muy buen descanso, ¿vale? Hasta luego.